Con el señor Percy Medina, él es jefe de IDEA Internacional en el Perú. En el Congreso de la República se ha aprobado un adelanto de elecciones, pero bueno, es un adelanto que tiene bastante, decirlo así, lentitud en el tiempo, ¿no? Porque se proyecta para abril del 2024. ¿Qué tal, señor Medina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo evalúa usted este adelanto de elecciones en cámara lenta, vamos a decirlo así? Bueno, creo que la mejor apuesta hubiese sido una primera vuelta en diciembre de este año, que de alguna manera permitía acortar el calendario, pero la ventaja de la decisión que ha tomado el Congreso, que es una decisión conservadora, pero que también tiene ventajas, es que hay el tiempo suficiente, uno, para hacer reformas, y en segundo lugar, para realizar elecciones primarias bien hechas, ¿no? Porque una de las cosas que se hubiera tenido que sacrificar si es que las elecciones hubiesen sido en octubre o diciembre de este año, es justamente la posibilidad de hacer reformas a la legislación electoral y de partidos y al mismo tiempo mantener las reformas que ya estaban hechas y que estuvieron en suspenso en las últimas elecciones, Claro. las primarias y la eliminación del voto preferencial. Ahora, de hecho, Entonces, el titular del Jurado Nacional de Elecciones advertía sobre este escenario que usted nos indica en este momento, ¿no? El que se tendrían que haber sacrificado precisamente en las elecciones primarias, que es algo que en realidad se ha postergado en estas últimas elecciones por la pandemia. Eran los argumentos que señalaban algunos congresistas de la República que finalmente aprobaron esta decisión. efectivamente, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, están ya aprobadas en la legislación, solo que no se implementaron por diversas razones, en fin. En esta ocasión, si es que el calendario se hubiera reducido al punto de que las elecciones de primera vuelta fuesen en octubre, antes de octubre hubiera sido imposible, por supuesto, pero si corriendo mucho se hubiera hecho una primera vuelta en octubre o en diciembre, ya se podía pensar que no había espacio para unas primarias, ¿no? Entonces hubiese habido que sacrificarlas. Pero si las elecciones de primera vuelta son en abril del próximo año, hay tiempo para las dos cosas. En primer lugar, para reformas políticas y en segundo lugar, para unas primarias que se pueden hacer en el segundo semestre de este año. Insisto en el tema de las elecciones primarias porque esto para muchos especialistas es un avance fundamental en lo que significa el reforzamiento de los partidos políticos como instituciones, ¿no? Actualmente existía este mecanismo, por ejemplo, de los delegados, o elección por delegados, que hacía básicamente una elección, por decirlo así, a dedo o en todo caso a un grupo reducido de militantes de una agrupación política. Las elecciones primarias son, como usted señala o como se señala en la norma, abiertas y pueden generar mucha mayor participación de los integrantes, los miembros de un partido político. Esto tendría que hacerse de manera obligatoria si es que se siguen adelante con este proyecto que ha sido aprobado en esta primera legislatura por el Congreso. En realidad las primarias están ya puestas en la ley, ¿no? Hay que dar alguna legislación adicional. Claro, se lo pregunto por si es que no surgiera algún argumento que señalara, como ha pasado en las elecciones anteriores, que por el tema del COVID, por el tema, en fin, de una serie de situaciones no se pudieron hacer. O sea, en estas, o si es que se estima este plazo hasta abril del 2024, sí se tendrían que dar de manera obligatoria. Están en la ley y yo creo que sería una lástima que el Congreso las volviese a suspender, porque creo que uno de los lados positivos, como señalo, de un plazo tan largo, es que se van a poder hacer, Claro. ¿no? El tiempo sí da como para hacer unas primarias unos 90 días antes de la elección general, y eso tiene muchas ventajas para la calidad de la organización, tiene muchas ventajas para también la definición de estos temas al interior de los partidos, porque puede permitir, por ejemplo, que una alianza electoral defina a través de primarias quién va a ser su candidato o candidata final y sus candidatos y candidatas al Congreso. Eso es una ventaja el tener una primaria para eso. Y también puede permitir que todos los candidatos se presenten y sus antecedentes se conozcan con anticipación a que estén inscritos como candidatos finales. Eso le puede dar también posibilidades. Si las primarias son en diciembre y las candidaturas para las primarias ya se conocen, digamos que desde octubre, ya desde octubre puede haber una fiscalización de quiénes son quienes están candidateando
y permitirá a los partidos también no poner a aquellas personas que tienen antecedentes, que tienen Claro. un prontuario más que un currículum. Sin duda que sí, y que es lo que lamentablemente ha sucedido en muchos de los casos y en la mayoría de las agrupaciones políticas. Usted mencionó que aparte, bueno, digamos, viendo el lado positivo de esta primera decisión que se ha tomado en el Congreso de adelanto de elecciones para abril 2024, está el tema de las elecciones primarias. Ha señalado que habría tiempo también para hacer algunas reformas sobre el sistema propio que actualmente nos rige. ¿Cuáles serían estas reformas a su consideración que podrían de alguna manera mejorar esta situación y la calidad sobre todo de participación política y de políticos en nuestro país? Bueno, en primer lugar, normas complementarias a las que ya existen en relación con las primarias para garantizar que sean exitosas. Ahí hay un paquete de cosas que hacer. Hay otro paquete que tiene que ver con la idoneidad de los propios candidatos y eso se relaciona con los filtros que los propios partidos tienen que usar para tener candidatos limpios y de trayectoria impecable, y también las responsabilidades si es que no atienden a esos filtros, ¿no? Si es que no filtran a sus candidatos, ¿quién es responsable? ¿Quién dentro del partido? Ese tipo de cosas deberían estar reguladas. Y lo mismo ocurre con algunos otros aspectos, como por ejemplo la rendición de cuentas, cómo se va a hacer durante las primarias. Esas son normas complementarias a las primarias, como ya señalé. Pero en general todo el tema de rendición de cuentas y transparencia del financiamiento de las campañas es un asunto que hay que terminar de afinar. Sin duda. Sin mencionar las grandes reformas, ¿no? Las grandes reformas son, por supuesto, bicameralidad, no reelección, en fin, cosas que están hace tiempo sobre la mesa en discusión. Sobre estas normas complementarias, pues en realidad ya se habían aprobado algunos paquetes referidos, por ejemplo, a la fiscalización de aportes de campaña y también digamos, las sanciones a los partidos políticos o candidatos respecto a si es que no se cumplían estas normas. Pero lo que sucede es que se aprueban cosas, normas y leyes en la etapa de un Congreso y en una siguiente etapa con otros protagonistas, en fin, se vuelven a cambiar. Entonces, ¿qué nos garantiza de que finalmente se pueda realmente llevar adelante una reforma con miras a lo que podría ser las elecciones adelantadas de abril del 2024? Totalmente cierto. En los años 17-18, 2017-2018, el Congreso hizo una serie de reformas más bien favorables a la transparencia de las finanzas y al control de las finanzas, ¿no? Se estableció el delito de financiamiento ilícito, establecieron sanciones políticas a las agrupaciones que no cumplieran con entregar sus informes y esos informes no fueran adecuados, etcétera. Antes habían solamente multas, se complementó con otras sanciones. Eso fue en positivo. Y el año 2020, el Congreso del año 2020, más bien retrocedió en muchas de estas cosas. Entonces, efectivamente, lo que dice en la pregunta es totalmente cierto. A veces se avanza y viene un Congreso posterior y retrocede. Y eso es algo que habría que, por supuesto, evitar. Si se toca el tema legislativamente, tendría que ser para generar más transparencia, tendría que ser para generar más certeza, mejor control, no necesariamente más control. No se trata de reglamentar todo, pero sí de apretar ahí donde hay que apretar. Sin duda, y bueno, ojalá que los integrantes de este Congreso estén a la altura de estas nuevas reformas. Se ha hablado también sobre el tema de la bicameralidad, señor Medina. ¿Y esto usted considera que puede ser posible en una coyuntura como la que vivimos actualmente? ¿No? Hay manifestaciones que se han dado en algunas regiones de nuestro país que señalan, que indican esa frase que ya se ha hecho conocida, el que se vayan todos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esto también pone en cuestión el trabajo que debería desarrollar el Congreso actual de la República, incluso con la propia aprobación que actualmente tienen por parte de la ciudadanía. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Se podría llevar adelante una reforma de tal magnitud como es el retorno de la bicameralidad? Bueno, estamos en una situación de desgaste y de desconfianza sobre el Congreso hace muchos años. Y el Congreso es la única institución que está habilitada constitucionalmente para hacer esas reformas. Entonces, ya se decía en el pasado que mejor no sea este Congreso, que sea el próximo el que reforme, pero ahí podemos sentarnos a esperar hasta el año 3000. Sin duda. Lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces, más bien hay que pedirle al Congreso que sea muy responsable
hacer un seguimiento desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, verificar paso a paso los debates, la discusión y el resultado de esa discusión en el Congreso y qué se aprueba, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, porque si esperamos a que llegue el próximo Congreso, pues uno puede de repente estar sentado esperando el resto de su vida. Sin duda. Ahora, lo que se ha aprobado en este primer paso, con más de 90 votos, me parece, si mal no recuerdo, si no me equivoco, tiene que ir a una segunda votación en la próxima legislatura. Y aquí se abren dos caminos, tengo entendido. El tema que se llegue a los 87 votos o más de 87 votos porque es una reforma constitucional, o en todo caso que se lleguen a los 66 votos más un referéndum. ¿Es así exactamente? Es exactamente así. Una vez que culmine esta legislatura, habrá culminado la primera oportunidad para votar reformas constitucionales. Luego empieza la segunda legislatura y ahí se tiene que volver a votar la misma reforma que se hizo en esta legislatura, ¿no? Sin ningún cambio. Habida cuenta que esa sería la segunda votación, tendría también que alcanzar un número mayor de 87 votos, y si los alcanza, la reforma está completada, ¿no? No hay más que discutir. Si no los alcanza, pero está por encima de los 66 votos, entonces hay que ir a un referéndum, ¿no? Y el referéndum será el que defina si se hace o no la reforma. Ahora, ¿qué le ha parecido a usted algunos planteamientos que se dieron en medio del debate, como por ejemplo el tema de que se incluyera en las elecciones un referéndum para ir a una asamblea constituyente, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, lo que señalaba Renovación Popular, ¿no? De que, bueno, en un acto de desprendimiento vamos a adelantar elecciones de congresistas, en fin, de presidente o presidenta de la República, pero también de los titulares de los órganos electorales. Son dos temas diferentes, ¿no? Por un lado está el tema de Asamblea Constituyente, que lo vienen planteando hace mucho tiempo un sector político del país, y la manera como lo plantearían es a través de un referéndum, que la gente sea la que decida. Exacto. Ahí hay una discusión jurídica acerca de si se puede o no se puede. No voy a entrar en esa discusión, pero más allá de esa discusión, está claro que para conseguir 87 votos había que centrarse en el consenso, ¿no? Ir a aquellos temas que no tienen consenso, lo que iba a hacer era dilatar la votación. Entonces, felizmente ese tema fue superado, porque es claro que no hay 87 votos para eso, ¿no? Ese era un pedido minoritario. Entonces, al no haber 87 votos para eso, en realidad no era un tema viable, ¿no? Y el otro tema sí es un tema mucho más grave y complejo, porque el Congreso no tiene la autoridad para nombrar a las autoridades electorales. Nuestro modelo se distingue porque tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE son nombrados por mecanismos distintos de las vías políticas. Hay países donde el Congreso nombra a las autoridades electorales, en el Perú no. En el Perú el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por un representante de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de las universidades públicas y privadas y del Colegio de Abogados. Esos son 5 miembros. Y en el caso del jefe de la OMPE, el jefe de la OMPE está nombrado por la Junta Nacional de Justicia en un proceso de selección a manera de concurso público. Entonces, son mecanismos no políticos de selección. ¿Por qué? Porque se quiere dar autonomía e independencia a estos organismos que son constitucionalmente autónomos. Entonces, el Congreso no puede nombrar autoridades y por lo tanto tampoco puede destituirlas, ¿no? Sería algo absolutamente fuera de lo que corresponde al marco constitucional. Claro. O sea, pero pedir esto o plantear esto, ponerlo sobre la mesa, obviamente revela definitivamente, no sé si un desconocimiento de la Constitución propiamente, porque usted lo ha explicado claramente, ¿no? Estos órganos electorales son constitucionalmente autónomos, o sea, no hay vuelta que darle en ese sentido. O desconocen la Constitución o hay algo más allá que simplemente este acto de desprendimiento, como se ha señalado en comunicado que han dado o que han emitido finalmente. Yo celebro que eso no haya avanzado porque hubiese sido una distorsión grave al proceso electoral, ¿no? Además que el proceso se va a tener que hacer en condiciones relativamente rápidas, ¿no? Aún habiendo optado
por un calendario largo, ¿no? Porque había calendarios posibles más ajustados, pero aún habiendo optado por un calendario largo, se requiere cierta premura. Y para eso es bueno tener al mando personas que han hecho elecciones en el pasado y que ya tienen la experiencia, ¿no? Por empezar un proceso de selección de nuevas autoridades, un proceso que toma varios meses, ¿no? Que esas autoridades asuman, aprendan, tengan su curva de aprendizaje, se nos fue la elección. Así que no es algo ni siquiera práctico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Siempre un gusto. Que tenga buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Hemos conversado con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional Perú. Son las 4 de la tarde con 48.